Buenas tardes, bienvenidos a Ministerios Cristo el Salvador, bienvenidos a su casa. El día de hoy tendremos una reunión espectacular, tendremos un tiempo de alabanza y adoración donde tú podrás adorar a Dios con tu boca, con tus palabras. Y también tenemos la segunda parte de la serie Los Gigantes a Vencer. Así que hay muchas cosas buenas que recibir de parte de Dios el día de hoy. Quiero invitarte a que te pongas dispuesta, a que juntes a tu familia allí en tu sala y juntos disfrutemos de la presencia de Dios. Vamos a comenzar ya, pero antes vamos a hacer una oración allí juntos y disponte a recibir lo que Dios tiene para ti. Señor, gracias por cada persona que está viendo esta reunión. Esta tarde te damos toda adoración a ti, te damos toda la gloria a ti. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente y declaramos con nuestra boca que tú eres santo, que tú eres nuestro Dios. Muchas gracias, Señor. Amén.
hay nada más que deseemos que estar en tu presencia, que estar cerca de ti. Te amamos, Jesús. Solo tu amor, es solo tu amor que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu gracia contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. No hay nada como tu amor. Solo tu amor, solo tu amor que llena hoy mi corazón. Solo tu amor, me puedo alejar, me puedo alejar de tu gracia contemplar, no me puedo alejar.
Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Disfruta de su amor. Vamos, iglesia, tómate unos momentos para disfrutar de su amor. Un amor que salva, un amor que perdona, un amor que redime, un amor que liberta, que cubre multitud de errores. Ese es el amor de Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Qué buen tiempo acabamos de vivir. Adoramos a Dios, confesamos que Dios es santo, nos hemos conectado con Él y estamos listos para recibir la palabra. Pero antes quiero recordarte los anuncios de esta semana. Los martes tenemos reunión de oración a las 7 con nuestros pastores Eunice y Roberto González en Facebook. Sabes, este tiempo es muy bueno porque podemos orar los unos por los otros, podemos orar por las necesidades y estamos en comunidad. Así que todos los martes a las 7, conéctate a través de Facebook. Y los viernes a las 4 de la tarde, nuestra reunión infantil Kyber Kids. Los maestros siguen trabajando, siguen dando de su mayor esfuerzo para llevar un mensaje a tus niños. Así que te invitamos a que te conectes a través de YouTube o Facebook todos los viernes a las 4 de la tarde. Ha llegado el momento tan esperado por todos nosotros, la segunda parte de la serie Los Gigantes a Vencer. Te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Después de haber alabado al Señor, después de haber exaltado su nombre, llegó el momento de que nos metamos en la palabra del Señor. Y yo creo que el Señor tiene una bendición para nosotros este día. Continuamos con nuestra serie Los Gigantes a Vencer. Y quiero invitarte a que busques en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, de los versículos 15 al 17. Escucha con atención esta palabra. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. En este pasaje de la Biblia aparece un nuevo gigante, este gigante llamado Isbi-Benob. Y vamos a aprender quién era él, y también aprenderemos cómo derrotarlo. Isbi-Benob pertenecía al ejército del enemigo de siempre. ¿Y quién era el enemigo de siempre? Estoy hablando acerca de los filisteos. La Biblia señala que los filisteos eran descendientes de Cam, hijos de Noé, de la línea de Misraim. Puedes leer Génesis capítulo 10 y allí te vas a encontrar estos detalles. Dios le dio a Israel como heredad la tierra de los filisteos. Recuerdo que fueron de las últimas tierras que conquistó Josué. Y esa era la razón del odio de los filisteos hacia los israelitas, que se posesionaran de algo que ellos siempre habían considerado como suyo. Llevaban tiempo viviendo en esas tierras, llevaban tiempo teniendo el control de todas las cosas, todo estaba muy bien, hasta que llegaron los hebreos.
y empezaron a pelear por conquistar esas tierras. Hay personas y territorios que el enemigo considera suyas, que le pertenecen, pero Dios ya te los entregó a ti. Y si el Señor te ha entregado ese territorio, es tuyo, te pertenece. El dueño de todas las cosas ha dicho que te pertenece. Atrévete a conquistar para Cristo ese territorio, esas familias, esas personas. Aunque el diablo los ha tenido por años, aunque el maligno ha tenido esa población por mucho tiempo, esa ciudad, ese estado, sin embargo, el Señor te ha dicho, yo te las doy a ti. Te pertenecen. Y entonces tú tienes que pelear y tienes que luchar por ganar ese territorio, no importando que el enemigo se moleste. Cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, el primero que salió a recibirle fue un endemoniado. ¿Y sabes por qué? Porque los demonios tenían control de ese lugar, tenían control de ese territorio, de esa zona. Y Jesús llegó y echó fuera a los demonios. Los habitantes de Gadara no quisieron que Jesús permaneciera allí, pero en realidad la estancia de Jesús en ese lugar los dejaría totalmente libres. Cuando Pablo llegó a Pafos y le compartía la palabra al procónsul Sergio Paulo, inmediatamente salió un mago llamado Barjesús para interponerse entre Pablo y el procónsul. Y lo hacía así porque había estado controlando al procónsul por mucho tiempo. Y sabía que cuando él conociera la palabra del Señor, que cuando él conociera el Evangelio, ya no lo podría controlar más. Y entonces estaba peleando su territorio, estaba peleando al procónsul, porque él había tenido control de su vida. El enemigo controla territorios, controla personas. Pero si el Señor te ha dicho, ese territorio es tuyo, esa persona me pertenece, esa familia, háblale la palabra, entonces el territorio es tuyo. No importa que el enemigo lo reclame, tú tienes que pelear por ese territorio y ganarlo para la gloria del Señor. Los filisteos eran los enemigos de siempre. Los encuentras atacando al pueblo de Dios de diferentes formas. Las formas y las estrategias cambian, los instrumentos que usa cambian, pero el enemigo es el mismo. Por eso el Señor quería que nos enfocáramos y nos dijo, la lucha de ustedes no es contra carne y sangre. No se desenfoquen. La lucha de ustedes es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales que se mueven en los aires. Es el mismo enemigo, usando diferentes estrategias. Contra David usaron la intimidación por medio de Goliat. Contra Sansón usaron la seducción por medio de Dalila. Contra Saúl usaron el desarme.
y no había herreros en todo Israel. Por eso el pueblo estaba desarmado. Dice la Escritura que una vez les robaron el arca. También podemos encontrar con que las mujeres de los filisteos seducían a los israelitas y luego los hacían que adoraran sus dioses, los desenfocaban totalmente. Entonces el enemigo usa muchas estrategias, usa muchos disfraces, se caracteriza de diferentes formas, pero al final es totalmente el mismo. Sus ataques son constantes, por eso el Señor siempre nos insistió en que deberíamos estar orando y que deberíamos de estar velando, que deberíamos de estar al tanto de lo que el enemigo podía hacer. Entonces, Isbi-Benob pertenecía al ejército del enemigo de siempre. Isbi-Benob significa el que habita en las alturas, el que está empoderado. Habla de un ser orgulloso al que le gusta humillar a sus enemigos. Su arma fuerte es la humillación. Ahora, te hago una pregunta. ¿Conocía Isbi-Benob a David? Vuelvo a preguntar, ¿conocía Isbi-Benob a David? Claro que lo conocía. De la misma forma que los demonios que no pudieron expulsar los hijos de Seba conocían a Jesús y sabían quién era Pablo. ¿Y por qué los conocían? Porque habían sufrido muchas derrotas de parte de ellos, porque los habían expulsado de otros territorios y de otras personas, y los conocían muy bien. Hay personas y ministerios, iglesias, que los demonios los conocen muy bien. Y no porque sean sus clientes, hay otros que son conocidos, porque los demonios los han derrotado muchas veces. Pero hay otros que son conocidos porque los demonios han sido derrotados por ellos. En batallas de oración, en intercesión, a través del evangelismo, a través del ayuno. Y entonces los demonios conocen a esa gente y están tratando de vencerlos, de poder derrotarlos, de poder humillarlos. Así Isbi-Benob conocía a David. Y lo conocía porque se oía hablar de David entre los filisteos. Y algo que más enfadaba a Isbi-Benob es cuando oía la historia de que David derrotó a Goliat. Porque Goliat era uno de sus ascendientes. Goliat era su familiar. Y se oía de las proezas de Goliat y de todo lo que él hacía y los enemigos que derrotaba y la gente que intimidaba. Pero cuando llegaba el pasaje donde había que hablar de aquel jovencito rubio, delicado, que tomó una honda y unas piedras y las lanzó a la frente de su pariente, y como aquel gigante cayó al suelo, como vino corriendo David y tomó la espada y le cortó la cabeza, y como quedó humillado aquel gigante. Esa no era una historia que le gustaba oír a Isbi-Benob, pero él sabía que había ocurrido.
¿Cuántas veces habría soñado Isbi Benob con enfrentar a David, con poder cortarle la cabeza, con poder vengarse, con poder humillarlo? ¿Cuántas veces vendría a su imaginación un momento como ese? Y ahora tenía la oportunidad de la venganza. No creas que el enemigo está feliz porque un día lo expulsaste de alguien, porque un día plantaste una iglesia en una ciudad. Él no está contento porque ganaste familias que él ya tenía seguras que las enviaría al infierno. Él está en la pelea, él está en la batalla, él no duerme. Y aquel día, en aquella batalla, Isbi Benob enfocó a David. Había que buscar una batalla cuerpo a cuerpo con él, y llegó el momento en que se dio. Pero David ya no era el mismo joven de antes, y el gigante lo sabía, porque es el tipo de enemigo que busca las debilidades de su víctima para poder someterlo fácilmente y humillarlo. ¿Por qué usaron los filisteos una mujer contra Sansón? La respuesta es fácil. Porque esa era su debilidad. ¿Por qué los sacerdotes ofrecieron dinero a Judas para que entregara a Jesús? Porque el dinero era su debilidad. Este tipo de enemigo busca tu debilidad, las partes que tú has descuidado de tu vida, para poder someterte y para poder humillarte. Entonces, tienes que reforzar tus áreas débiles. ¿Cuál es tu área débil? Empieza a supervisarte. Si esa área débil es un pecado oculto, confiésalo y apártate de él. Si esa área débil es tu temperamento, trabaja en tu temperamento. Habla con Dios acerca de tu temperamento. Si esa área es tu orgullo, busca la humildad en Dios. Si esa área es tu falta de sujeción a la autoridad, aprende a obedecer. No seas muy consentidor contigo mismo. Mira, ve la realidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Dónde es donde normalmente sucumbes? ¿Dónde es donde siempre estás patinando con lo mismo? ¿Qué es ese estorbo? Ese obstáculo que no logras saltar. ¿Cuál es ese momento, esa parte donde siempre te detienes y ya no avanzas? Sé severo contigo y di: esta es mi debilidad. Este hábito oculto no lo puedo sacar de mi vida. Y ve y confiesa al Señor y habla con Él. Pero no puedes dejar que esa debilidad sea la razón por la cual el enemigo te vence y te vence y te humilla y no puedes avanzar. Tienes que salir de ese bache en el nombre del Señor. Tienes que salir, tienes que avanzar. No te puedes quedar allí. ¿Qué es eso que te detiene?
¿Es tu vida espiritual? ¿No oras? ¿No buscas a Dios? Si es esa parte la que te está deteniendo, tienes que empezar por tomar las cosas buenas que te ponen en vínculo con Dios, que te vinculan a la vida espiritual y a la vida en el Espíritu. David estaba cansado, y las personas cansadas son vulnerables. Esaú vendió su primogenitura mientras estaba cansado y hambriento. Hizo un mal negocio. Normalmente cuando estás cansado haces concesiones que no deberías haber hecho. No deberías negociar cuando estás cansado, y mucho menos negociar con el enemigo. Tú necesitas ser fortalecido en el Señor. Israel, cansado y sediento, llegó a Mara. Y cuando llegaron a Mara, probaron las aguas, y las aguas estaban amargas. Y entonces todos empezaron a murmurar. Habían caminado mucho, y cuando vieron el agua se esperanzaron. Dijeron: encontramos agua, ahora sí, a tomar agua, a calmarnos la sed, a fortalecernos. Y las aguas estaban amargas. Y murmuraron. Es fácil murmurar cuando llega el cansancio a tu vida. Cuando empiezas a mirar como que Dios no obró, como que Dios se alejó de ti, como que Dios te está haciendo una mala pasada. ¿Sabes que no lejos de Mara estaba Elim? Había 12 fuentes de aguas esperándolos y 70 palmeras. Pero ellos murmuraron en Mara. Las aguas estaban amargas. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: toma esas ramas, ese árbol, mételo a las aguas. Y las aguas perdieron su amargura, porque esas ramas simbolizan la cruz, el sacrificio de Cristo. Y cuando tú estás cansado, tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a aquel que murió por ti, aquel que derramó su sangre por ti, y en Él tendrás fortaleza. En Él tendrás nuevo vigor para poder continuar caminando en sus propósitos. Cerca de Mara estaba Elim. No murmures cuando venga una mala pasada. Espera en el Señor. Seguramente tiene un Elim para ti. Seguramente hay fuentes de aguas. Seguramente vienen bendiciones. No te quedes solamente en la amargura de esas aguas. No te quedes amargado. Avanza, porque adelante vienen cosas buenas. Isbi Benob estaba muy bien armado. Su armadura era pesada, sus armas. Dicen que traía una espada nueva. Eso quiere decir que era una espada bien filosa. Nos da la idea de estrategias bien pensadas y bien preparadas con el fin de que no fallen a la hora de la batalla. Es como aceitar la pistola, aceitar el rifle para que no se trabe.
la espada bien afilada, todo preparado para el momento de la pelea. Estoy diciendo que el enemigo está preparando, está diseñando cosas para poder vencer. Pero las cosas no fueron como Isbi-Benob esperaba. ¿Qué hacer cuando estás cansado? Fortalécete constantemente en el Señor. Daniel se había debilitado con la visión que Dios le dio y no podía ya hablar, no podía ponerse de pie. Y él relata en Daniel 10, versículos 18 y 19: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Leeré de nuevo este párrafo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Daniel estaba tirado en el suelo, cansado, sin fuerzas. Aquel semejante a hijo de hombre le decía que se levantara, que hablara, y él dijo: ya no puedo. Y entonces lo tocó y lo fortaleció. Eso es lo que tú necesitas en tu cansancio, en tu fatiga espiritual. Dile al Señor: tócame otra vez. Necesito un nuevo toque tuyo. Necesito que me vuelvas a impulsar, que me vuelvas a animar. Necesito nuevas fuerzas. Tócame otra vez, Señor. Tócame otra vez. Vuelve a inspirarme. Vuelve a darme fuerzas. Vuelve a encender la llama, el fuego que había en mi corazón. Enciéndelo otra vez. Lo necesito. Continúo la lectura, dice: y me dijo: muy amado, qué hermoso, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Qué hermoso esa palabra en momento de la fatiga, del cansancio. Que el Señor te diga: muy amado, eso ya es suficiente. Con que el Señor diga: te amo, te quiero, eres especial para mí, ya suficiente para agarrar nuevas fuerzas, levantarse y luchar, porque entonces tienes la certeza de que el Señor está contigo. Y escucha lo que sigue, dice: y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Porque la palabra del Señor te fortalece. La palabra del Señor te fortalece. Dice Daniel: mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Se fue la debilidad, se fue el cansancio, se fue la fatiga, porque la palabra del Señor te fortalece, renueva tu fe, renueva tu ánimo, te da las armas para pelear y te asegura la victoria. Segundo, descansa en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deposita en el Señor tu cansancio, tus temores, tus angustias. Pon sobre Él todas tus cargas. Cuando tú descargas en el Señor, recupera fuerzas. Pero si tú
echas tu carga en el Señor y cuando terminas de orar te vas con la misma aflicción, en realidad nunca dejaste tus cargas. Cuando te vas con la misma incertidumbre, cuando sales de tu cuarto de oración con los mismos temores y angustias, es porque en realidad no depositaste tu carga. Tú depositas tu carga cuando confías decididamente en Él. Cuando tú dices, aquí lo dejo, ya no me lo llevo. Pero ¿irá a ayudarme el Señor? ¿Y si no hace nada? ¿Y si no interviene? ¿Y si no contesta mi oración? Eso no es confianza. La confianza es que tú dejas la carga y te vas libre. ¿Qué pasará después? No lo sé. Él se encargará. Y si el enemigo ataca más fuerte, no lo sé. Él se encargará. Él me dijo que descansara en Él. Él me dijo que mi aflicción se la dejara a Él, que mis temores se los dejara a Él. Él me lo ha dicho. Y yo confío en Él. Aquí está mi carga. Está en tus manos. Yo me voy libre. Caminaré como un hombre libre, como una mujer libre, como una persona sin cargas, porque Él me dijo que las echara en Él. Descansa en el Señor. Siguiente. No estés solo. Escucha lo que voy a decir. Las tentaciones son más peligrosas cuando estás solo. La Biblia dice que mejor son dos que uno. Abisaí llegó en la ayuda de David cuando parecía que la derrota de David era inminente. Puedes imaginar un momento a David peleando con aquel enorme gigante, sintiendo el cuerpo del gigante sobre él, sintiendo su aliento, mirando aquella espada que se levantaba, que amenazaba a hacerlo pedazos. En algún momento pudo haber cruzado en su mente: ya se acabó todo, ya estoy derrotado, ya llegó el día de mi muerte. Cuando de repente le asestan un golpe al gigante y lo hacen a un lado, y allí está Abisaí peleando contra el gigante. Y Abisaí significa regalo de Dios. Imagínate David peleando, temiendo por su vida, sintiendo que todo terminó, cuando aparece Abisaí. Dime si no era un regalo de Dios para David. Dime si no era un hermoso regalo. Allí estaba Abisaí, separándolo de la muerte, separándolo de la derrota, separándolo del fracaso. Era un regalo de Dios para su vida. Por eso te decía, no estés solo, mantén vínculos con tus hermanos, porque tus hermanos son un regalo de Dios. La Biblia dice también que los ministerios son un regalo de Dios. Los hombres de Dios son un regalo para ti. Tienes un pastor, es un regalo para ti. Los demás ministerios, el profeta, el evangelista, el maestro, el apóstol, son un regalo para el cuerpo de Cristo. Ese pastor que a veces lo ves como una amenaza para tu ministerio, en realidad
es un regalo de Dios para tu vida. Y cuando tú te desvinculas de tus hermanos y te desvinculas de tu pastor, estás rechazando un regalo de Dios para ti. Alguien que Dios mandó para bendecir tu vida, para darte cobertura, para ponerte bajo la poderosa intercesión del cuerpo de Cristo. Pero hay quienes no entienden esto y ven a los demás como una amenaza para su vida. Abisaí también significa Dios existe. ¿Qué evidencia más contundente de la existencia de Dios que cuando parece que todo está perdido, uno de tus hermanos para ayudarte? Cuando siente que ya todo está mal, aparecen tus hermanos a interceder, aparecen tus hermanos a pelear a tu lado, a pelear contra tu enemigo, aparece tu pastor para darte cobertura. Es evidencia de la existencia de Dios que diseñó todo para que no pelees tú solo. Cuando el ejército de Amalek vino para pelear contra Israel, Moisés le dio indicaciones a Josué y le dijo: yo estaré en la cumbre del monte mientras tú peleas. Y se separó de Josué y se enfiló rumbo al monte para llegar a la cumbre. Pero Moisés no se fue solo. Se llevó a dos tremendos hombres, a Aarón y a Hur. Cuando Moisés estaba intercediendo, levantaba la mano. Y cuando él tenía la mano en alto, el ejército de Josué y de Israel prevalecían contra el enemigo. Pero cuando cansado tenía que bajar las manos, Amalek prevalecía contra Israel y las bajas empezaban a ser del bando del pueblo de Dios. Cuando Aarón y Hur vieron esto, pensaron inmediatamente: ¿qué haremos para ayudarlos? Y pusieron una piedra y sentaron allí a Moisés. Y uno al lado de él, a la mano derecha, y otro a la mano izquierda. Y sostuvieron allí sus manos hasta el atardecer. ¿Cuántas horas pasarían deteniendo las manos de Moisés en alto? Y venció el pueblo del Señor a sus enemigos. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera estado solo? Se hubiera cansado tan rápidamente, hubiera bajado sus manos, hubiera dejado de interceder y se hubiera quedado a contemplar la derrota de su pueblo. Pero no estaba solo. Allí estaban sus hermanos y ellos le levantaron las manos. Y Josué e Israel ganaron aquella tremenda batalla. Hay tiempos en que tú necesitas estar a solas con Dios, pero hay tiempos en que necesitas estar con la gente de Dios. Hay gigantes que no los podrás vencer solo, pero tú no estás solo. ¿Quién dijo que la guerra es 1 a 1? Nosotros tenemos un enorme ejército en nuestros hermanos. Si cuando dos se ponen de acuerdo, se vuelven fuertes para bajar bendiciones del cielo, respuestas del cielo. Imagínate
Cuando toda una iglesia se une, cuando toda una iglesia clama por sus hermanos, cuando toda la iglesia pelea la misma batalla contra el mismo enemigo. ¿Qué cosas tan grandes se pueden hacer? Isbi-Benob había planeado el fracaso y la derrota de David, pero se olvidó de que el que se metía con David se metía con todo el ejército. Y el diablo ignora que no está solo. Él te enfocó a ti. Él quiere derrotarte a ti, pero hay un ejército detrás de ti. Hay un ejército, al menos que tú lo ignores voluntariamente y digas: no, ellos no. Yo venceré solo. No necesito a nadie, no. Hay guerras que se batallan en ejército, que se pelean en ejército. Hay guerras que tenemos que pelearlas juntos y vencer. A Isbi-Benob tenemos que vencerlo, tenemos que acabarlo. Está buscando tus debilidades, está buscando tu fracaso, está buscando humillarte, pero no se va a poder, porque el Señor está contigo y su ejército está de tu lado. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por la palabra. Hoy más que nunca, Señor, buscar la unidad con nuestros hermanos y pelear juntos las batallas, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y a esperar en ti en todo tiempo. El enemigo es el mismo, pero cambia las estrategias. Hoy usa un instrumento, mañana utiliza otro, pero nosotros estamos enfocados en ti, que estás con nosotros como un poderoso gigante. Señor, gracias por tu presencia en nuestra vida. Vuelve a tocarnos, vuelve a darnos un toque de tu presencia, vuelve a hablar a nuestro oído, vuelve a hablar a nuestro corazón, y tendremos la fortaleza para poder derribar el gigante que salga a pelear contra nosotros, y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su bendición he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy clamamos
palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias a Dios porque lo hemos alabado con todo nuestro corazón y porque hemos recibido su palabra. Y hoy estamos fortalecidos en el Señor. Y antes de terminar, quiero orar contigo. No sé cuál sea tu necesidad, pero yo te invito a que dejes esa carga en el Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos. Tú sabes qué situación están pasando. Yo te pido que los fortalezcas, que los consueles, que los sanes, que los bendigas en todas las áreas de su vida. Señor, hace falta alimento en casa, hace falta suplir algunas necesidades. Yo te ruego que tú obres en sus vidas y les proveas abundantemente. Te pido, Señor, por aquel que está enfermo allí en ese cuarto, en ese hospital, allí en su hogar, en el nombre de Jesús recibe bendición, recibe sanidad. Se va el temor, se va la angustia, se va la desesperanza, el desconcierto, se va fuera en el nombre de Jesús. Y la bendición desciende sobre tu vida, un nuevo toque. Dile al Señor: tócame otra vez, Señor, tócame, enciende de nuevo la llama en mi corazón, bendíceme otra vez, habla otra vez a mi corazón, infúndeme tu aliento y tu poder. Gracias, hermoso Dios, gracias porque creemos que recibimos, Señor, lo que hemos clamado delante de ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una excelente semana.